Y para grabar sería acá donde dice el puntito grabar, ¿verdad? Creo que ya estoy grabando. Ok. Y la pantalla. Bueno, pero ahorita vamos a hablar sus compañeros que entren para que hablen su tema que les tocó, ¿no? Al grupo 5, entre ellos está Sí, tú. doctor. Ahorita lo van a poner. Espero que hayan pasado un sabrosón fin de semana, como yo me la pasé. Bueno, entonces Nosotros el somos el tema, equipo 5 y nuestro tema es sí, inmunidad innata y adaptativa. Todos los días vamos a convivir con microorganismos que encontrar en nuestra piel, dentro de nosotros, en el aire que respiramos y en los alimentos que ingerimos. Y es aquí donde vamos a encontrar o vamos a hablar sobre la capacidad que va a tener nuestro sistema inmunitario de mantenernos libres de enfermedades infecciosas. Y esto sería la inmunidad de un organismo. Si se llegara a producir una infección, estaríamos hablando de una respuesta inmunitaria que sería el conjunto de acciones que va a tener el sistema inmunitario para poder hacerle frente a la infección que se esté presentando o prevenirla en un futuro. La principal prueba de que la función del sistema inmunitario es combatir las infecciones, pues es el gran número de estas infecciones que nosotros podemos encontrar en pacientes que tienen alguna inmunodeficiencia. Vamos a tener una clasificación inmunológica de los patógenos que se va a dividir en extracelulares y en intracelulares, y dependiendo del patógeno del que hablemos, pues va a entrar en algunas de estas dos categorías. Por ejemplo, los helmintos van a ser extracelulares, mientras que los virus van a ser intracelulares. Y los protozoos, las bacterias y los hongos pueden ser extracelulares e intracelulares dependiendo del tamaño que presenten. Y en muchas ocasiones no va a ser el patógeno en sí quien produzca una respuesta del sistema inmunitario o nos produzca una infección, sino las toxinas pues, que estos patógenos producen. Esta clasificación también va a ser importante debido a que es ahí donde nosotros podemos encontrar problemas al momento de que nuestro sistema inmunitario quiera detectar, identificar, neutralizar o eliminar los patógenos y sus toxinas. El libro, el regueiro, nos da un ejemplo de lo que sería que si el virus ya está dentro de la célula, los fagocitos y los anticuerpos pues no tendrían gran capacidad para poder neutralizar o eliminar el virus. Pero si este virus todavía no ha entrado a la célula, tanto el fagocito como los anticuerpos podrían tener una respuesta positiva sobre el virus y poder pues eliminarlo. Vamos a tener dos tipos de defensas, que serían las defensas externas o internas. Las defensas externas o de primera línea son la piel, y en dado caso que la piel no pudiera mantener fuera a los microorganismos y lograran entrar a nuestro organismo, vamos a tener las defensas internas, que estas van a ser la segunda y la tercera línea. La segunda línea conformada por los fagocitos y la tercera línea conformada por los anticuerpos. La inmunidad la vamos a dividir en innata y adaptativa. La inmunidad innata es pues el tipo de inmunidad con el que todos los seres vivos nacemos. Esta no va a ser específica, no va a generar memoria, no importa cuántas veces haya interactuado con un patógeno, la respuesta siempre va a ser la misma. Y el tiempo de acción o el tiempo de respuesta va a ser rápida, que va a ser en segundos, por lo que va a participar en las primeras etapas de las infecciones. Va a estar dirigida a patrones. Esto quiere decir que los fagocitos, quienes son los que participan en este tipo de inmunidad, van a reconocer una característica que tenga un grupo de patógenos. En este caso, pues los fagocitos tienen receptores
para la manosa, que es un azúcar que se encuentra en muchos patógenos, pero que no se encuentra en nuestras células, o para los lipopolisacáridos, que se encontrarían en la pared de las bacterias gram negativos. Y lo que es la inmunidad adaptativa o adquirida, porque pues nosotros las vamos a ir, pues como su nombre, como acabo de mencionar, adquiriendo con el paso del tiempo y con la exposición que nosotros tengamos a los patógenos, pues esta sí va a ser específica, sí va a generar memoria después de haber tenido interacciones con los diferentes microorganismos, pero la respuesta va a ser lenta, esta va a ser de días, va a ser dirigida a antígenos. Esto se refiere a que los anticuerpos van a identificar a los antígenos específicos de cada patógeno y así poder generar una respuesta adecuada para poder neutralizarla o eliminarla. El libro nos habla de que, por ejemplo, las vacunas que van a ser preparados artificiales, que son derivados de antígenos de los patógenos, pues al momento de que nosotros pues recibimos eh, alguna determinada vacuna, no se va a generar como tal una infección, pero sí va a ser suficiente para generar anticuerpos. Y así en un futuro, si nosotros tenemos nuevamente una interacción con ese mismo patógeno, pues nuestro organismo pueda prevenirla o combatirla de una manera adecuada. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar acerca de lo que son las defensas externas. Bueno, las defensas externas, como ya bien sabemos, van a ser lo que es la piel y las mucosas. En las mucosas van a estar conformados por lo que es el epitelio húmedo, como el interior de la boca. Y estas van a ser estructuras defensivas externas. La piel va a ser una barrera física muy efectiva, ya que los organismos solo van a poder atravesarla si hay roturas o heridas. Esta es una de las razones por la que la supervivencia de las personas que sufren quemaduras va a depender de la superficie corporal dañada. Esto quiere decir que a más superficie va a haber más probabilidad de infección. En cambio, las mucosas van a ser más frágiles porque deben permitir el paso de nutrientes, como lo que es la mucosa digestiva, o lo de gases, como es la mucosa respiratoria. De hecho, una de la mayor parte de las infecciones se van a iniciar habitualmente por esta ruta. Pero las mucosas, a diferencia de la piel, van a producir secreciones con actividad microbiana, lo que va a hacer que esta sea una barrera química, como la lisozima o las defensinas. Además, la propia competencia entre los microorganismos comensales va a evitar la proliferación de los microorganismos patógenos oportunistas. Bueno, las defensas internas van a ser todos aquellos agentes de la inmunidad que nos van a proteger de los epitelios hacia adentro. Estas van a ser las siguientes. Vamos a tenerlas clasificadas en lo que es innatas o adaptativas. La inmunidad innata va a ser aquella segunda línea de defensa que va a reconocer patrones moleculares. Bueno, las moléculas como el complemento, que son grupos de proteínas del suero capaces de unirse a patógenos y destruirlos. También tenemos lo que son las citocinas, que van a ser hormonas inmunológicas sintetizadas por diversas células para la comunicación intercelular. También vamos a tener lo que son los fagocitos. Estos van a ser capaces de captar microorganismos e introducirlos en su interior para eliminarlos. Y como nosotros ya tenemos conocimiento de esto, los linfocitos NK, cuya función va a ser destruir aquella célula infectada o cancerosa que detecte en nuestro cuerpo. Bueno, también vamos a tener lo que es la inmunidad adaptativa. Esta va a ser la tercera línea de defensa y va a reconocer a aquellos antígenos. Bueno, vamos a tener moléculas como lo son los anticuerpos, que van a ser inmunoglobulinas utilizadas para identificar y neutralizar elementos extraños. También vamos a tener ciertas citocinas o linfocitos que van a regular la respuesta inmunitaria adaptativa.
Estos se van a especializar en patógenos extra o intracelulares. Bien, ahora hablaremos sobre las fases del efecto de la respuesta inmunitaria, reconocimiento, activación y función. Tenemos que tanto la inmunidad innata como la inmunidad adaptativa van a perseguir la detección y la eliminación de patógenos que invadan el organismo. Esto a través de una estrategia de tres fases. La primera fase va a ser el reconocimiento o detección del patógeno, seguido de una fase de activación y una fase de despliegue de función efectora. En la fase de reconocimiento va a ser muy importante, ya que si llega a haber algún error o fallo, se pueden producir daños irreversibles a nuestros propios tejidos y desarrollarse una enfermedad autoinmunitaria. Esta tabla nos muestra un pequeño ejemplo rápido de estas fases. Tenemos que en la inmunidad innata vamos a tener al fagocito, que va a reconocer pues la manosa del patógeno y va a desplegar su función de fagocitosis. En la inmunidad adaptativa tenemos al linfocito B, que va a reconocer antígenos y va a desplegar la función de síntesis de anticuerpos. Bien, los fagocitos. Estos van a reconocer un grupo de patrones moleculares altamente conservados y que son específicos de un grupo o clase de patógenos. Estos pueden incluir proteínas, glúcidos, lípidos, azúcares y ARN bacteriano. Uno de estos ejemplos es la endotoxina o lipopolisacárido bacteriano, que va a constituir uno de los antígenos de superficie muy específicos de las bacterias gram negativas. Bueno, en el ejemplo de la imagen tenemos un fagocito que tiene receptor de manosa. Cuando este fagocito detecta en la membrana de alguna célula manosa, se va a dar cuenta que pues es un patógeno, por lo que va a internalizarlo por medio de vacuolas y va a llevar a cabo la fagocitosis a través de lisocimas. Estos fagocitos también van a actuar como basureros, por así decirlo, porque van a eliminar células propias que van a estar deterioradas, envejecidas o muertas, esto con la finalidad de tener una homeostasis celular, y son los llamados macrófagos, como pueden ser las células de Kupffer del hígado, los macrófagos alveolares en los pulmones, etc. Bien, los linfocitos B. Estos se van a activar y van a inducir síntesis de anticuerpos solubles con la misma especificidad. En la imagen podemos ver un linfocito B que va a tener un receptor BCR, que es el que tenemos en esta imagen, que va a estar compuesto por una inmunoglobulina y una proteína CD79, que va a tener un componente alfa y uno beta. Y esta proteína CD79 es la encargada de la transducción de señales. Es decir, cuando al linfocito B se llegue un patógeno, esta proteína va a ser la encargada de mandar las señales para que se empiecen a sintetizar anticuerpos para este patógeno en especial, para que cuando haya una reinfección de hayan anticuerpos que puedan atacarlo y poder combatir así la infección. Bien, la inflamación mejora la inmunidad. Se dice que el organismo va a disponer de un sistema eficaz de vigilancia que va a detectar infecciones y va a solicitar el envío de refuerzos a través de la sangre. Este sistema de vigilancia va a ser la inflamación. Esta inflamación va a modificar los capilares que van a irrigar la zona afectada, como podemos ver aquí. Aquí tenemos el ejemplo de un agente, de un cuerpo extraño que va a tener bacterias. Esas bacterias van a ser rápidamente localizadas por los fagocitos circundantes. Estos fagocitos van a iniciar el proceso de fagocitosis y van a empezar a sintetizar citocinas que se van a ir por la sangre y van a pedir refuerzos para arreglar rápidamente esta situación.
Estas citocinas van a ser mediadores de la inflamación, como pueden ser la interleucina 1, la interleucina 6 o el factor de necrosis tumoral alfa. Bueno, va a haber una vasodilatación y un aumento de la permeabilidad de las células endoteliales, por lo que en la zona afectada va a haber un acúmulo de sangre, de líquido, de células, por lo que van a aparecer los síntomas cardinales de la inflamación, como son el rubor, el tumor, el calor y el dolor. Va a aumentar el líquido que va a bañar el tejido inflamado, como les acabo de comentar, y va a aumentar el flujo de líquido intersticial a los ganglios linfáticos de la zona, que van a permitir que el patógeno sea captado y pueda empezarse la inmunidad adaptativa. Por último, la inflamación se va a resolver con la reparación del tejido afectado, tarea que va a estar llevada a cabo también por los fagocitos o macrófagos. La inmunidad innata está mediada por el complemento, los fagocitos, los interferones y los linfocitos natural killer. El complemento es un conjunto de más de 20 glucoproteínas plasmáticas que tienen la capacidad de reconocer, marcar y lisar patógenos y antígenos, al tiempo que inflama el tejido afectado para atraer nuevas células y moléculas a la zona. Entre las funciones del complemento, como se observa en la imagen, está la lisis, la quimiotaxis, la opsonización y la inflamación. La lisis sería la destrucción del patógeno. La opsonización es cuando el complemento se une a lo que serían los patógenos y los marcan para que así los fagocitos puedan realizar la quimiotaxis y pues puedan destruir al patógeno. Y la inflamación, como ya había mencionado, es para atraer nuevas células y moléculas a la zona para que pues en conjunto logren destruir a lo que sería el patógeno. El complemento distingue a los patógenos por varios mecanismos. En este caso vamos a hablar de dos. El primero, que sería la presencia de manosa en su membrana. Este tipo de mecanismo lo comparte con los fagocitos y pues los ayuda a identificar al patógeno. El segundo tipo de mecanismo es a través de la inmunidad adaptativa y pues gracias a los anticuerpos que están sobre el patógeno, el complemento es capaz de reconocerlo y llegar a complementar la acción que ya están realizando los anticuerpos, que sería pues la destrucción del patógeno. Y aquí es importante aclarar que la inmunidad adaptativa y la inmunidad innata no son dos entes separados, sino que se ayudan, son cooperativos y trabajan en conjunto pues para poder brindarnos una mayor protección y pues puedan destruir a los patógenos que quieren causar una reacción infecciosa. Una vez que el complemento identifica el patógeno, se va a fijar sobre él de manera covalente. Esto quiere decir irreversible. Y esta es una característica importante del complemento que ni siquiera los anticuerpos tienen. Vamos a tener a los fagocitos, principalmente a los granulocitos, neutrófilos, macrófagos y las células dendríticas. Los fagocitos van a reconocer patrones moleculares que van a estar presentes en numerosos patógenos. Estos patrones moleculares es lo que había comentado que comparte con el complemento y es que pueden identificar a los patógenos a través de la manosa. Y otro ejemplo pues sería los lipopolisacáridos que se encuentran presentes en la membrana de los patógenos. Una vez que los fagocitos identifican o reconocen a estos patógenos, los van a ingerir y los van a destruir por diversos mecanismos. Los fagocitos también interaccionan con los patógenos, logrando que se secreten citocinas y otros mediadores de la inflamación gracias a nuestras células para que se atraigan otras células y moléculas inmunológicas al lugar de la infección y en conjunto pues logren destruir a lo que sería el patógeno. Los granulocitos eosinófilos, que aunque también pueden fagocitar, van a tener una especialidad que va a ser la lisis de los grandes parásitos que no caben dentro de una célula.
como se logra apreciar en la imagen. Bueno, los fagocitos, aparte de lisar, también tienen otro mecanismo para la destrucción de los patógenos, pero este va a ser especial de los macrófagos y de las células dendríticas, y va a ser la contribución a las respuestas adaptativas mediante la presentación de antígenos al linfocito T, que es lo que mencionaba, la cooperación a la unión de lo que sería la inmunidad innata y la adaptativa. ¿Y en qué va a consistir esto? Bueno, consiste en utilizar los restos ya digeridos del patógeno y seleccionar algunos péptidos para su exposición en la membrana de la célula, especialmente sobre unas moléculas especializadas que se denominan moléculas de histocompatibilidad. Este material antigénico que es expuesto es al que van a responder los linfocitos T y contienen información interna del patógeno. Bueno, lo que sería el complemento y los fagocitos pues van a actuar especialmente con patógenos que son extracelulares, pero cuando hay patógenos que son intracelulares van a haber una serie de citocinas que van a producir nuestras células para que puedan actuar. Y un ejemplo de esto son los interferones, que son un tipo de citocina. En este caso, los interferones van a interferir en lo que sería la replicación viral, en este caso, pues, de un patógeno intracelular, que sería típicamente el virus, para detener su replicación y evitar que se siga propagando la infección. Los linfocitos natural killer, además de lisar, también van a inducir la inflamación mediante la síntesis de citocinas. De esta manera se reclutan nuevas moléculas y células al lugar de la infección. Y estos linfocitos natural killer, al igual que los anteriores, van a trabajar con patógenos que son intracelulares. Típicamente pues serían los virus. Y lo importante de recalcar aquí es que los linfocitos natural killer y lo que serían los interferones no van a atacar a nuestras propias células, porque nuestras propias células van a tener lo que serían moléculas de histocompatibilidad que son reconocidas por nuestros linfocitos y nuestros interferones, que va como proteger a nuestras células y va a evitar que sufran lo que sería la acción de estos linfocitos. Ahora vamos a hablar de la inmunidad adaptativa. Vamos a ver que los linfocitos B y los linfocitos T utilizan receptores de membrana. Esto es para poder reconocer a patógenos. Estos son denominados el receptor celular B, que es un anticuerpo, y el receptor celular T. Estos son completamente diferentes entre un linfocito y otro, de manera que pues para un patógeno específico solo algunos linfocitos van a responder. Estos linfocitos activados son los únicos que se involucran en la respuesta específica al patógeno y son los que lo recordarán en un futuro, o sea, los que van a guardar memoria. Para esto es muy importante mencionar que, como al principio son muy pocos, necesitan dividirse. Esto lo podemos observar en la imagen de la presentación. De esta manera, pues aumentan en número y constituyen lo que se llama clon de linfocitos. Todos estos, pues, son hijos, por así decirlo. Se dice que pues las respuestas específicas van a ser clonales, y esto es debido a que pues son llevados por clones de linfocitos B o T seleccionados en origen pues por el propio patógeno. La selección clonal va a garantizar la especificidad de la respuesta adaptativa. Esto quiere decir que el resto de los linfocitos que no pertenecen a ese clon simplemente ignoran al patógeno. Por ejemplo, en la imagen que nosotros vemos a la derecha, vemos como el azul ignora la cepa B.
La inmunidad adaptativa va a ser la única capaz de desarrollar pues una memoria inmunitaria. Esto lo van a conseguir los linfocitos B y T gracias a la selección clonal, que va a ser en 2 etapas. Una será una respuesta primaria y la otra una respuesta secundaria. La respuesta primaria se va a obtener tras el primer contacto con el antígeno. En el caso de los linfocitos B, estos se sintetizan anticuerpos que van a llegar a alcanzar una cierta concentración en el suero. Otros linfocitos del mismo clon se diferencian hacia células de memoria que van a persistir en los tejidos, ya sea por días o años, esperando a que se vuelva a presentar el antígeno. Cuando lo hace, entonces va a ocurrir una respuesta secundaria. Aquí se incorporan a la respuesta los clones de memoria del contacto anterior, que pues como ahora ya son más numerosos, van a lograr una respuesta más rápida y potente que la primera. Un ejemplo que podemos tomar de esto son las vacunas cuando son suministradas en varias dosis. Lo que se pretende, por ejemplo, en estos casos es estimular respuestas secundarias que pues nos proporcionen anticuerpos y una memoria duradera. Bueno, siguiendo con nuestro tema, vamos a hablar sobre los excesos, defectos, errores e inconvenientes de la inmunidad que causa la enfermedad. Como sabemos, el sistema inmunitario debe protegernos de las infecciones respetando nuestros propios tejidos, pero a veces falla debido a la disfunción o deficiencias heredadas o adquiridas. En esta imagen vamos a hablar sobre inmunopatías. El exceso de respuesta a antígenos inocuos como el polen, denominado alérgenos, se le llaman alergia. La falta de respuesta a los patógenos se le denomina inmunodeficiencia. La respuesta a antígenos propios denominados autoantígenos, como las del páncreas en este caso, se le llama autoinmunidad. El rechazo de antígenos de otros individuos de la misma especie, denominados aloantígenos, como las del riñón, se le llama aloinmunidad o rechazo. Las alteraciones del sistema inmunitario o inmunopatía se pueden clasificar de la siguiente manera, siempre y cuando cumplan estos pasos. En primer lugar, vamos a tener los excesos, que esto ocurre cuando responden a sustancias inocuas. Uno de los ejemplos va a ser el polen del olivo. Esta es la alergia más frecuente porque representa más del 15% en la población. Tenemos los errores. Estos van a atacar a nuestros propios tejidos, como sucede con la miastenia grave, en las que producen anticuerpos contra nuestro propio receptor de acetilcolina. Estas van a generar una conexión neuromuscular. Tenemos también los defectos que no pueden defendernos de los patógenos. Esto va a afectar al 1% de la población y sucede, por ejemplo, en la enfermedad del SIDA. Tenemos como último número la inconveniente, que esto ataca a los tejidos que se trasplantan o se transfunden, y esto principalmente sucede para curar a un enfermo, como al donar un riñón, y pues esto nada más va a afectar a menos de 0.1% de la población. Y pues con eso finalizamos nuestra exposición. Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran agregar y preguntarle a sus compañeros? ¿Sí? Nada, ¿quieren preguntarle? Es una exposición bastante buena, ¿eh? Me gustó, es clara, sencilla.
después de esta plática, pues voy a pasarles a algunas diapositivas, algunas ya los presentaron ellos, ya lo hablaron ampliamente, y otras pues hablaremos tratando de algunos aspectos del tema. Pero no sé si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta. Muy bien. Entonces, Alejandra, Giselle, estás muy callada. Bueno, entonces voy a compartir pantalla. Vuelvo a repetir algunas cosas, ya lo dijeron sus compañeros. En cuanto tenga, no sé si ustedes me dirán si ya tienen la imagen. Ya, Ya, doctor, ya lo ya se ve. está. Ok. Bueno, respuesta inmunitaria, ¿no? Como dijeron sus compañeros, el sistema inmunológico humano está compuesto de dos tipos de respuesta. Uno, que ya traemos, que es la respuesta innata, y la otra que tiene que procesarse durante la vida. De tal manera que la respuesta innata es la primera defensa de nuestro organismo que ataca de una manera indiscriminada a algún agresor a nuestro organismo. Entonces, esta pues, se llama inespecífica, como dijeron sus compañeros, va a atacar a cualquier tipo de agente agresor, no necesariamente a un tipo específico. Se trae desde que nacemos y la inmunidad adquirida, por el contrario, como su nombre lo dice, es una respuesta que para que se produzca se requiere de procesar una serie de circunstancias para que se produzca el mecanismo de defensa, la cual va a atacar al agresor, pero la ventaja que tiene es que es tan específica que en cuanto un agresor en una segunda oportunidad ataque al organismo, lo podrá reconocer y como una explosión producirá una serie de mecanismos que van a acabar al agresor. Y esta respuesta puede ser de dos tipos. Una puede ser transitoria o bien puede ser permanente. Por ejemplo, ahorita, no sé cuántos de ustedes ya acudieron corriendo al centro de salud, a los lugares donde están poniendo la vacuna contra la influenza, y esta nos va a dar una defensa de memoria, una defensa adaptativa, pero que nosotros ya van a inyectarnos una serie de antígenos atenuados para producir un anticuerpo y de esta manera no nos dé la influenza, no nos ataque este virus. Es lo mismo que estamos esperando que en el caso del coronavirus, que se haga la vacuna para poder tener las defensas contra este virus. Entonces, esta es pues que aunque es lenta, es más permanente que la innata, ¿sí? Sin embargo, la innata tiene mucha ventaja en un momento dado. De hecho,
yo nada más siempre me gusta ponerles ahorita este ejemplo a raíz del coronavirus, de que, por ejemplo, yo estoy seguro que a mí me dio COVID, sin embargo, nunca desarrollé anticuerpos, pero tuve síntomas muy sugestivos de COVID durante 2 o 3 días, que me sentí mal, con mucho dolor de cuerpo, con pérdida del apetito, no perdí el olfato, pero sí tuve pérdida del apetito, mucho dolor de cuerpo, sensación de un escalofrío así medio raro que no sentía yo, y un poquito me fluyó mucho la nariz más. De por sí sufro algo de alergia de la nariz, pero esos 2, 3 días me escurría el moco, la secreción nasal, perdón por el moco, la secreción nasal, y se me quitó. Me la pasé caminando, me la pasé tranquilo, ¿sí? Y cuando fuimos con mi esposa a hacernos anticuerpos, ella sale positivo, que sí le dio COVID, porque ella sí tuvo más molestias que yo. Y además, si ella lo tuvo y yo a fuerzas tuve que haberla tenido, pues si convivimos acá en la casa y a mí no me desarrolló anticuerpos, dije, bueno, pues ¿qué puede ser? Y coincidió con la preparación de esta clase y pues lo más seguro es que yo no desarrollé anticuerpos, pero sí mis defensas innatas estuvieron de tal magnitud que no hicieron que no desarrollara yo anticuerpos. Entonces, esa es una respuesta innata y lo veo como un ejemplo típico en un momento dado. Hay gente que no desarrollamos anticuerpos. Y como ya lo dijeron algunos de sus compañeros, respuesta innata o inespecífica está dada por el complemento, por linfoquinas de linfocitos, por el factor de necrosis tumoral alfa y gamma, por los fagocitos, por los granulocitos, por los fagocitos que son también células macrófagas. Las células macrófagas reciben diferentes nombres en nuestro organismo, como sería, por ejemplo, lo mencionó creo que Erika o Iliana, una de ellas, que en el hígado se llaman células de Kupffer, en el tubo digestivo se llaman en las placas de Peyer, en el pulmón son los macrófagos alveolares y así por el estilo, ¿no? Y estos macrófagos celulares también están dentro de este grupo las células dendríticas y los linfocitos NK, que vamos a hablar más adelante. Los linfocitos NK no es otra cosa, son linfocitos como cualquier linfocito, como el T o el B. Sin embargo, tienen otra manera de producción y otro mecanismo de actuar. Estos linfocitos NK no requieren de conocer previamente el antígeno. Estos linfocitos NK son citotóxicos, actúan directamente y sobre todo actúan sobre células cancerígenas. Estos tienen la particularidad de actuar sobre células cancerígenas. El mecanismo adaptativo que ya mencionaron sus compañeros, pues está dado por los anticuerpos, por el interferón gamma y por los linfocitos B, que son los productores de anticuerpos, y los linfocitos T, que hay diferentes tipos de linfocitos T, ya veremos más adelante, como sería el killer, el supresor y el helper. En español, porque soy medio pocho, sería el asesino o citotóxico, el supresor, que se pronuncia igual, o en inglés sería suppressor, y el otro, que sería el killer, o el helper o ayudador. El ayudador. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, algo que agregar, interrúmpame, por favor. ¿Sale?
Esta diapositiva, pues también ya lo mencionaron sus compañeros. Denme chancecito, voy a traer mis lentes porque no quiero poner la otra presentación. Ok. ¿Vamos bien? ¿O ya me quedé solito? ¿Erika? No, doctor. Bien, doctor. Estamos aquí. Aquí Ok. estamos. Bueno, es que ni los veo, ni sé dónde están, pero bueno, nada más de repente ahorita Ever aparece su nombre, pero no sé. Aquí estamos, doctor. Aquí estamos. Erika, gracias por asomarte. Sí. Ok. Mecanismos innatos, esto ya los mencionaron sus compañeros, la piel, las mucosas, sustancias químicas, ¿sí? Como el moco, las lágrimas, la saliva. Recuerden que nuestro colon tiene una serie de flora intestinal innata que nos sirve de barreras a muchas infecciones, ¿sí? Los mecanismos innatos internos, también ya los mencionaron a ellas, el natural killer, que es una célula asesina, y que decía yo, es muy, o sea, contra células malignas, células tumores. Dice que nuestro organismo está produciendo una serie de células constantemente, ¿sí? Pero no todas las células son normales, tienen una producción normal. Hay algunas células que tienen defectos, pero estos defectos son reconocidos por estas células, en este caso las natural killer, y las actúan producen una sustancia que se llama perforina, las destruyen, les hacen agujeros y las destruyen. De tal manera que cuando las células neoplásicas se llegan a producir, no salen al exterior, no salen fuera de nuestro lugar donde se producen, porque inmediatamente son reconocidas por la natural killer y son destruidas y se evita que se produzcan tumores, ¿sí? Entonces, el problema es cuando hay una mutación, que eso ya lo vimos en la clase anterior, ocurre una mutación y esta mutación ocasiona que se produzcan de una manera desordenada y que los mecanismos de defensa son imposibles de destruir a todas esas células alteradas, es cuando se produce, por desgracia, el cáncer. El complemento ya hablaron ampliamente sus compañeras, ¿no? Y ya dijeron que actúa de diferentes maneras, tiene creo que 3 o 4 mecanismos, ya lo mencionó ella, pero si no por aquí va a aparecer otra vez. Entonces, son complejos macromoleculares de proteínas que provocan la lisis de las células y otro tipo de acciones que incluso actúan como aptenos, ¿sí? Y aquí tenemos pues las líneas, resumiendo, las líneas de celulares innatas, macrófagos, natural killer y neutrófilos. De hecho, ya hablamos de los neutrófilos de ellos, cómo actúan, ya hablamos de las colagenasas y sustancias que destruyen los hidratos de carbono de las bacterias, o bien de las proteasas, o bien de los radicales libres que producen la mieloperoxidasa, los neutrófilos, a través de sus gránulos azurófilos, o bien a través de sus granos específicos, como ya hablamos, la colagenasa precisamente, y
la lactoferrina, a través de ellos sirven como actúan los neutrófilos. Macrófagos, pues ya habló ampliamente su compañera, como los fagocita y dentro son destruidos, y además de que son destruidos, lo degradan a las bacterias. Y al degradar a las bacterias, como dijo su compañera, estos detritos produce una serie de cadenas cortas de aminoácidos que son representativos de esa bacteria y que sirven como presentadora a las células, a los linfocitos T. Por eso los macrófagos se llaman células especializadas de presentación, como aparte de ser células macrófagas que destruyen a las bacterias y a los organismos patógenos, tienen la actividad la acción de activar a los linfocitos T de tal manera que se los presentan, como veremos más adelante, ¿sí? Las killer que ya vimos que son citotóxicas y que esto no pasa así, ¿verdad? Bueno, esta diapositiva lo presentó su compañera, pero creo que ella lo hizo vertical, ¿verdad? Pero bueno, la misma diapositiva que ella presentó. Estos son los 4 mecanismos de estas macromoléculas, que son una serie de moléculas grandotas, pero son muchas. Creo que mencionaste 20, algo así. Pues está el CD3, el CD4, el CD50, unas series como el CDC, el C, no lleva CD, el C3, C4, C5, CQ y una serie de sustancias van a actuar, y esto nada más se los mencionaré, ya habló su compañera, sus mecanismos de acción. Primero, lisis directa sobre las bacterias. ¿Qué otra manera? Sirve actuando sobre fagocitos que producen la quimiotaxis de las bacterias, o sea que, ¿cómo ayudan? Atrayendo a las bacterias a los macrófagos, y los macrófagos entonces, acá están en este caso haciéndose una invaginación para que de esta manera se lo coma, vamos a decir, este macrófago se coma la bacteria, pero lo que hace el complemento es atraer a los patógenos, y el fagocito agarra, se los mete por acá y se los traga, se los come y son destruidos dentro del macrófago. Otra es la opsonización, es decir, lo que hace el complemento es pegarse a las bacterias de tal manera que como algo, como un chicle se le pega, pero al pegársele permite que los sistemas inmunes de nuestro cuerpo lo reconozcan fácilmente, y esa es la opsonización. Y finalmente, lo que ya explicó, a través de la inflamación. Entonces, lo que ya dijimos, pues, que los macrófagos, los monocitos fagocitan, monocitos y macrófagos, de hecho, perdón, ya me puse un poquito más confuso, perdón, iba a decir una palabra, se ponen los macrófagos, esto se llama sistema monocítico macrofágico, ¿sí? El macrófago proviene del monocito y se transforma en macrófago. Y sus funciones son, aparte de pertenecer al sistema inmune innato, también colabora, como dijo su compañera, tienen un mecanismo de simbiosis, de ayuda con las células de respuesta específica a través de se llaman células presentadoras de antígenos. Y estas se encuentran en piel, ganglios linfáticos, vaso, timo, y su función es presentar los
los antígenos a los linfocitos. ¿Qué hacen estos? Como ya dijimos, el macrófago lo que hace es deglutirse, comerse una bacteria, degradarla, pero deja pequeñas cadenas de aminoácidos, de cadenas de aminoácidos, lo cual esos aminoácidos representan, no la cadenota de la bacteria, sino son pequeñas muestras que presentan a las células T, y esto van a actuar de tal manera que se van a producir ya sea linfocitos T, más bien se producen linfocitos. Bueno, son 3 tipos de células presentadoras a los linfocitos. Una de ellas son los macrófagos, otras son las células dendríticas y otras son las células, los linfocitos B. Fíjense que los linfocitos B también son células presentadoras que le presentan el antígeno, pero en este caso al linfocito T helper. El linfocito T helper lo que hace es, ya veremos, tener una interacción con el linfocito B, de tal manera que una vez que intercambian fluidos, intercambian información, se activan los plasmacitos, que son los que van a producir los anticuerpos específicos. Bueno, ya les robé mucho el tiempo, son 3 de la tarde con 1 minuto. Algunos de ustedes, mañana continuamos con este tema. Les repito, muchos de estas diapositivas son complemento nada más de la bastante buena presentación que hicieron sus compañeros. Yo creo que entre lo que ellos dicen y lo que yo les estoy explicando, espero que quede un poquito más claro el tema. Mañana continuaré hablando ya continuaré con este tema y hablaremos más que nada de la respuesta. Hoy creo que hemos hablado más que nada de la respuesta innata, y para mañana hablaremos de la respuesta específica de los linfocitos B y de los linfocitos T. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta? No. No, doctor. ¿Quedó claro los conceptos que les acabo de explicar? Sí, doctor. Yes. Bueno, entonces